Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía, quiero darles la bienvenida a esta tercera actividad de educación en línea que comenzamos a desarrollar desde hace 2 meses. Y para nosotros es un verdadero placer tenerlos otra vez acá. Y hoy vamos a trabajar con la sección de hepatobiliar, que es una sección súper activa y que en esta oportunidad el doctor Alfredo Ramírez, quien la preside, va a ser el encargado de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado internacional y que tiene muchísima experiencia en el manejo de la pancreatitis aguda. Alfredo, como presidente de la sección, te doy la bienvenida y los micrófonos son tuyos para arrancar con la actividad. Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a compartir una actividad bastante importante con el doctor Eduardo Houghton, médico, cirujano, staff del grupo de DAISIN, Fundación DAISIN, y a su vez es el director del Departamento de Cirugía del Hospital Rivadavia en Argentina. El día de hoy vamos a colocar su presentación, la cual fue pregrabada. Él está en línea, pero por una condición médica, una cirugía que le realizaron, pues tuvo la consideración de enviarnos la clase y estará solo para contestar nuestras preguntas. Doctor Houghton, si quiere expresar un saludo antes de la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá. Y bueno, espero que la disfruten y luego charlamos, discutimos un poquito sobre el tema, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eduardo Houghton y hoy vamos a tratar el tema de los errores más comunes en el manejo de la pancreatitis aguda grave, en el manejo mínimamente invasivo. Este es un poquito el GPS de la charla. Vamos a hacer una breve introducción, hablar de los fluidos, los analgésicos, alimentación, antibióticos, manejo de las colecciones y la necrosis y por último tratar de llegar a algunas conclusiones. Bueno, la incidencia de pancreatitis aguda es de 400 por millón, la población mundial es más o menos de 7.500 millones de personas, así que bueno, hay que hacer un poquito como estos genios, hacer las cuentas y más o menos vamos a decir que 3 millones tendrán pancreatitis, 20 millones serán severas, un tercio tendrán necrosis infectada, más o menos 90.000 de ellos se van a morir y 2/3 tendrán necrosis estéril y más o menos 90.000 de ellos también morirán, así que más o menos la cifra es de 180.000 muertos por año por pancreatitis aguda en el mundo. Bueno, esta es un poquito la incidencia global de pancreatitis en el mundo, de cómo va aumentando en estos países. Vemos países nórdicos, países como Brasil, va aumentando. Esto aparentemente tendría alguna relación con el incremento en el consumo de alcohol. Acá vemos cómo va aumentando la incidencia, como les contaba, la incidencia del consumo de alcohol con el transcurso de los años en la etiología de la pancreatitis aguda. Bueno, ¿cómo mata la pancreatitis aguda? Mata en 2 veces. La primera fase es por falla multiorgánica y en la segunda fase es por infección bacteriana más allá de la tercera semana. Se infecta el paciente y hace sepsis y falla multiorgánica. ¿Cuán grande es el problema de la pancreatitis aguda? Bueno, es el tercer trastorno gastrointestinal más común que requiere hospitalización en los Estados Unidos, con costos que superan los 2.000 millones de dólares. Tiene una mediana estancia hospitalaria con necrosis infectada que supera los 2 meses. Vamos a ver algunas definiciones. Esta es la que más me gusta a mí, la que es la clasificación por determinantes, por marcadores locales y marcadores sistémicos. Sabemos que leve y moderada, bueno, son aquellas pancreatitis, la leve es que no tiene necrosis, no tiene fallo de órganos, y la moderada es la que tiene necrosis estéril o fallo de órganos de menos de 2 días. Y la severa es la que tiene necrosis infectada o fallo de órganos persistente, y la crítica, necrosis infectada y fallo de órganos persistente.
Sabemos que la pancreatitis edematosa puede tener como complicación temprana las colecciones peripancreáticas. Estas generalmente no se infectan y suelen resolver solas, pero cuando no lo hacen evolucionan al pseudoquiste. En cambio, la necrosis pancreática, la pancreatitis necrótica o necrohemorrágica, se complica con las colecciones agudas necróticas que suelen infectarse, suelen necesitar tratamiento y suelen evolucionar a la wall-off necrosis. Ojo que no todas las necrosis pancreáticas evolucionan a la pared, a la necrosis amurallada, ¿sí? Hay algunas necrosis extrapancreáticas que no tienen pared y nunca van a tener pared porque son necrosis extensas que necrosan los tejidos sin generar paredes. ¿Qué pasa con los predictores de pancreatitis aguda? Bueno, este es uno de los primeros errores que hay en pancreatitis, en el manejo, es utilizarlos para definir conductas. La realidad que, recuerdan antes que cuando estaban los criterios de Ranson, el paciente tenía 3 o más criterios, entonces lo mandábamos a terapia intensiva y el paciente por ahí estaba sentado en la cama mirando el techo y nunca le pasaba nada. Bueno, ¿esto por qué? Porque los predictores no tienen ni 100% de sensibilidad ni 100% de especificidad, entonces puede ser que un predictor nos diga que el paciente va a andar mal y ese paciente le pase que nunca ande mal. O también nos puede pasar que el predictor nos diga que el paciente va a andar bien y por el contrario nuestro paciente va a andar mal. Acá les traigo algunos predictores, por ejemplo, la procalcitorina, fíjense que tiene algunos valores cercanos al 100%, pero que no llegan, 0,80%, 84%, etcétera, etcétera. Predictores imagenológicos, bueno, ya lo habíamos visto, los criterios de Baltasar y los índices de severidad por tomografía, la que tiene la contra de que necesita días, ¿sí?, para definirme si el paciente va a ser grave o no va a ser grave. Y por otro lado tenemos todos los scores, Ranson, Glasgow, Apache, BISAP, etcétera. Y fíjense los valores de área bajo la curva. Todos, ninguno llega a un área bajo la curva del 100%. Uno de los mejores es el Apache O y el BISAP, son dos de los scores que a mí más me gustan. Porque bueno, el BISAP lo que tiene es que puede predecir no solamente severidad, sino también fallo de órganos y mortalidad, y está bien descrito y bien adaptado para los sistemas occidentales, ¿sí? Con respecto a la inteligencia artificial que está de moda, fíjense, hay un montón de estudios que van avanzando en esto, estudios que predicen gravedad, estudios que predicen complicaciones de mortalidad, predicción de recurrencia, predicción del momento de la cirugía. Bueno, la inteligencia artificial, Machine Learning, está mostrando gran precisión en esto, pero todavía faltan muchos estudios para validar y falta aumentar esto que les decía, de que esto llegue a valores cercanos al 100% como para que nos permita tomar conductas con estos valores predictivos. ¿Qué pasa con el manejo de fluidos en pancreatitis aguda? Acá aparece otro error muy frecuente que es el de hiperhidratar. Cuando yo era residente me decían, no, bueno, no, en pancreatitis hay que ponerle mucho líquido porque si no, para que no se seque y que se irrigue mejor el páncreas y demás. Bueno, sabemos que hay un estudio publicado en la New England Journal of Medicine que fue detenido por mayor índice de sobrecarga de volumen en el grupo de hidratación agresiva. La sobrecarga de líquido se desarrolló en el 20% de los pacientes que recibieron reanimación agresiva y en el 6,3% de los que recibieron reanimación moderada. Esto fue con una P estadísticamente significativa. Así que este estudio concluye que hay que reanimar a los pacientes con el líquido adecuado como para mantener un adecuado volumen de perfusión y un adecuado volumen minuto, ¿sí? El mejor volumen minuto de diuresis, me refiero. El mejor líquido es el Ringer lactato y la velocidad de infusión debe monitorearse dentro de las primeras 24 horas y ajustarse de acuerdo a la función de la excreción de orina con un objetivo de 0,5 a 1 mililitro kilo hora y obviamente con los signos vitales. ¿Qué pasa con respecto al uso de analgésicos? Bueno, acá aparece otro error que no se da tanto en los países latinoamericanos, pero sí quizás en los países nórdicos y sobre todo en los países como Estados Unidos, que es sobreindicar opiáceos en pancreatitis aguda. Este es un estudio del cual participamos desde la Fundación de ICIN,
Lo que mostró es que, bueno, que el uso de opiáceos podría empeorar la pancreatitis aguda, pero falta validar, todavía falta más estudios para validar eso, porque, bueno, fue un estudio que no era prospectivo, si bien era multicéntrico, era un estudio retrospectivo. La analgesia intravenosa siempre está indicada en la pancreatitis grave y suele combinarse a veces opiáceos con no opiáceos. Y si la analgesia intravenosa no proporciona suficiente alivio o aumenta la parálisis intestinal, se puede considerar el uso de analgesia epidural torácica. Esto es lo que se debe hacer. Nosotros siempre en el manejo de la pancreatitis empezamos con analgésicos comunes, ¿sí? Y obviamente de acuerdo al dolor. Algo que se puede utilizar que es muy bueno es el ketorolac, que es un muy buen analgésico, es un AINE y no es opiáceo y tiene muy buena respuesta al dolor en estos pacientes. ¿Qué pasa con la alimentación en los pacientes con pancreatitis aguda grave? Bueno, un error muy común es el ayuno muy prolongado, es decir, pacientes que están a veces una semana sin recibir nada de alimentación, eso es contraproducente. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe fomentar la alimentación oral escalonada entre los primeros días posteriores al ingreso, se debe evitar un periodo más largo de ayuno. En aquellos pacientes que están en cuidados intensivos gravemente enfermos sin parálisis gastrointestinal se debe insertar una sonda de alimentación nasogástrica o nasoduodonal. Y aquellos que tienen intolerancia, se puede considerar la alimentación integral de pequeño volumen en combinación con nutrición parenteral. Esto beneficiaría para mantener el trofismo intestinal y evitar la translocación bacteriana. ¿Qué pasa con respecto a la hipertensión abdominal, la citis y el ilio? Bueno, acá aparecen algunos errores. Un error es olvidarse de medir la pía en estos pacientes, no drenar la citis pancreática por miedo a infectarla y no tratar el ilio. ¿Por qué traigo estos como errores? Bueno, porque la literatura ha encontrado que, por ejemplo, en este estudio randomizado, el uso de neostigmina fue efectiva para disminuir la pía en los pacientes con pancreatitis aguda grave y además fue útil para aumentar el tránsito intestinal medido con el volumen de heces, que fue considerablemente mayor en el grupo de neostigmina durante el periodo de observación con una P estadísticamente significativa. Lo del drenaje también lo traigo por este otro trabajo, en donde se demostró que la tasa de mortalidad fue menor en el grupo de paracentesis que en el grupo sin paracentesis. La presión intraabdominal y los parámetros de laboratorio disminuyeron más rápidamente y tuvieron menos fallos de órganos, y no hubo diferencias en la incidencia de infecciones entre los dos grupos. Por eso es que si uno tiene un paciente con ascitis pancreática, con hipertensión, debe drenarse en fase temprana sin ninguna duda. Con respecto a los antibióticos, bueno, ¿cuál es el error más frecuente? Darlos en forma profiláctica y por tiempos muy prolongados. Esto se hacía antes, hasta que aparecieron varios estudios que demostraron que la profilaxis antibiótica en pancreatitis aguda no ha mostrado ningún beneficio y que, por el contrario, lo que trae aparejado es aparición de cepas con resistencias bacterianas. Se pueden utilizar algunos algoritmos, por ejemplo que es un algoritmo basado en el uso de procalcitonina, en donde lo que permitió al utilizar este algoritmo, que estaba basado en si la procalcitonina estaba elevada o no, disminuir la cantidad de prescripción de antibióticos, como pueden ver en este grupo, sin diferencias en la mortalidad. Con respecto a la ERCP, bueno, ¿cuál es el error? Es indicarla para tratar la pancreatitis. Sabemos que la ERCP no se debe indicar para la pancreatitis. El estudio randomizado del doctor Alejandro Oría lo demostró muy claramente, que solo debe ser utilizada para colangitis o ictericia severa. Bueno, ¿cómo manejar las colecciones? Acá aparecen varios errores. Drenar en forma temprana, drenar insuficientemente, drenar con catéteres finos, tardar mucho en subir de escalón, no drenar en forma transgástrica y hacer lavado sin streptokinasa.
Vamos a ir analizando cada uno de ellos. ¿Por qué les digo que es un error drenar en forma temprana? Bueno, esto es por el estudio Pointer, ¿sí? Este trabajo del grupo holandés dividió el tratamiento en dos grupos, un grupo de drenaje inmediato y un grupo de drenaje más tardío. Y lo que encontró es que el drenaje inmediato no fue superior al tardío, sino que además el número de intervenciones fue mayor en el grupo de drenaje inmediato. 19 pacientes del grupo de drenaje tardío solamente recibieron antibióticos y no tuvieron ni siquiera que hacerle ni drenaje ni necrosectomía. Y no hubo diferencias en la mortalidad en fallo multiorgánico u otras complicaciones. Bueno, ¿cómo hay que drenar? Bueno, hay que drenar así, hay que drenar vigorosamente, con muchos drenajes, drenar todo lo que el paciente, donde haya colecciones, donde haya necrosis pancreática, debe drenarse y debe drenarse con catéteres gruesos, idealmente con 14 French para arriba. Y algo que es importante hacer es tener un abordaje transgástrico en estos pacientes. ¿Por qué? Cuando uno los drena en forma percutánea, ¿no? Uno también los puede drenar en forma econdoscópica, que ya vimos que el estudio Tension y el Extension demostraron iguales resultados entre los dos abordajes. Pero cuando uno no tiene econdoscopía, bueno, puede hacer el drenaje percutáneo y debe hacer un drenaje transgástrico. ¿Por qué? Porque esto evita la fístula pancreática externa. ¿Por qué? Porque dirige los líquidos pancreáticos generando una fístula interna con el estómago. Acá pueden ver unos ejemplos de drenaje de necrosis pancreática infectada en forma transgástrica, y lo otro que hacemos es colocar drenajes laterales izquierdos, que lo que nos va a permitir hacer es la necrosectomía videoasistida que nosotros hacemos a través de la colocación de stent esofágicos totalmente recubiertos. Con respecto a los lavados, bueno, hay que lavar profusamente, hay que lavar diariamente, ¿sí? Para remover todo este líquido y todo este tejido suelto, pero recientemente han salido los estudios de Gupta en donde los lavados con streptokinasa han demostrado una reducción significativa en la mortalidad y en la necesidad de necrosectomía quirúrgica, sin diferencias en el sangrado. Él utiliza una concentración de 150.000 unidades de streptokinasa. Y bueno, la verdad que ha demostrado estos beneficios, así que nosotros creemos en esto fervientemente, lo estamos utilizando y estamos teniendo buenos resultados también. Todavía no es lo suficiente como para publicar nuestra casuística, pero vamos bien encaminados. Así que diría que sería un error hoy en día no hacer lavados con streptokinasa en estos pacientes. Recordamos la evidencia del Step-Up Approach, el primer estudio que fue el Panther. Los errores en el Step-Up Approach, uno de los errores es cuándo pasar y cuándo subir de escalón, ¿sí? Hay que tratar de no dilatarlo mucho al paciente, ¿sí? Si el paciente, o yo lo dreno, lo tengo bien drenado, pasan 48 horas, como mucho 72 horas, y el paciente no mejora, bueno, hay que subir de escalón, ahí hay que avanzar, ¿sí? No hay que cronificar al paciente, porque la sepsis crónica también trae muchas complicaciones. Endoscópico percutáneo, bueno, acá les mencionaba el estudio Tension y el estudio Extension, que lo que demostró es que el abordaje endoscópico no fue superior al percutáneo, pero tuvieron menos fístulas en el grupo endoscópico. Ahora, cuando uno veía cuál era el acceso en el grupo percutáneo, era solamente el acceso lateral izquierdo sin drenaje transgástrico. Por eso les decía que este es un error, no drenar en forma transgástrica estos pacientes. Bueno, la necrosectomía es siempre necesaria, ese sería otro error, ¿no? Tratar de siempre o tener en la cabeza que todos los pacientes van a tener que hacerse necrosectomía. Bueno, hay varias series que han demostrado tasas de éxito sin necrosectomía, solamente con el Step-Up Approach, con catéteres, con lavados, etcétera, sin necesidad de necrosectomía. Ahora, cuando es necesaria la necrosectomía, sabemos que no hay que pifiarle en el momento, digamos, de la necrosectomía, y el momento adecuado es cuanto más alejado estamos del día de inicio de la necrosis, ¿sí? Más allá de los 30 días, como demostró Vesselin hace varios años, la mortalidad baja del 75% en los primeros 15 días a menos del 8% cuando la necrosectomía se hace más allá de los 30 días. Bueno, ¿y qué técnica? Bueno, nosotros utilizamos la técnica de
la técnica percutánea, utilizamos la que describió Navarrete, colocando un stent totalmente recubierto. Acá les traigo un video. Pueden ver, dilatamos el trayecto del acceso lateral izquierdo con los dilatadores amplas, colocamos un stent totalmente recubierto en la pared, lo dilatamos y por dentro colocamos la cámara de laparoscopía o un endoscopio flexible, dependiendo de si el trayecto que tenemos es recto o si tiene mucha curva para llegar a la necrosis. Y con pinza de laparoscopía o incluso con pinza Fester, lo que hacemos es remover la necrosis hasta ver tejido vital, con lecho cruento. Incluso pueden ver el catéter ahí transgástrico en el fondo y vemos cómo estamos removiendo necrosis en forma completa. Finalmente dejamos bien drenado. En algunos casos, si tenemos duda de si nos quedó algo de necrosis, le podemos dejar el stent, hacerle una tomografía y reevaluar y meter de vuelta al paciente en caso de que nos haya quedado algo de necrosis por sacar. Este es otro ejemplo, pero con endoscopía. Fíjense cómo nos metemos acá por dos sitios, dos accesos distintos, porque tenía necrosis extrapancreática. En este caso, por la localización de la necrosis, lo tuvimos que hacer con endoscopía. Esto lleva un poquito de más tiempo, pero acá está bueno. Fíjense cómo se mete el endoscopio y nos metemos a veces incluso con pinza Fester, como ven acá. Esto lo que permite es la Fester, esta curva, nos permite sacar mucho mayor volumen de necrosis en menor tiempo que lo que se puede sacar con las canastillas y con las redes de endoscopía. Ahí vemos cómo se completa la necrosectomía. Y por otro lado, algunos pacientes también tenemos en donde tenemos necrosis pancreática pura, en donde agarrándolo directamente de la cola con una Fester, a través del stent sacamos, fíjense, todo el páncreas completamente necrosado y el problema se soluciona en una sola sesión y muy simple. Bueno, para ir terminando, podríamos decir que en la pancreatitis aguda grave es importante no sobrehidratar, hay que hidratar con lactato, hay que hacer alimentación enteral lo antes posible, sin antibióticos en forma sistemática, esperar a drenar comenzando con ATB primero, basado en el estudio Pointer, y acá sería importante tomar una muestra para cultivo para ajustar según antibiograma. El enfoque escalonado debe ser el tratamiento inicial, que comience con el antibiótico y luego con el drenaje. El lavado con estreptoquinasa mostró buenos resultados y debería utilizarse. No siempre es necesario eliminar la necrosis, pero cuando sea necesario, cuanto más tarde mejor. Las necrosectomías mínimamente invasivas tienen mejores resultados y los abordajes endoscópico y percutáneo tienen similares resultados. La embolización, en el caso de complicaciones hemorrágicas en forma mini-invasiva, es el tratamiento de elección y no hay que fijar el abordaje, digamos, no decir dreno todos los pacientes en forma percutánea o dreno todos los pacientes de forma endoscópica, sino o todos los pacientes en forma mínimamente invasiva. Hay pacientes que requieren a veces de cirugía, son los menos, pero a veces lo pueden necesitar, sino que hay que ajustar cada tratamiento al paciente y trabajar en forma interdisciplinaria. Creo que ese es el mensaje más importante. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Muchas gracias al doctor Eduardo por su excelente exposición, y aclarar muchas dudas en los errores que siempre se pueden cometer. Vamos a abrir, si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto a través de pedir la palabra o por el chat. Yo le tengo una pregunta al doctor Eduardo. Doctor Eduardo, estábamos discutiendo de que la necrosis no siempre es necesaria, ¿no? ¿Cuándo recomendaría usted que es el indicador inicial de que yo debo entrar a hacer la necrosectomía? Muy buena la pregunta, Alfredo. La verdad que al principio no hay un indicador, digamos, que diga este paciente va a necesitar necrosectomía o no la va a necesitar. Digamos, si el paciente va pasando por todos los escalones del STEP-UP, es decir, iniciamos tratamiento antibiótico, después del tratamiento antibiótico lo drenamos vigorosamente con catéteres gruesos, lavamos con estreptoquinasa y todo, y el paciente persiste
con signos inflamatorios, fiebre, infección, ahí tenemos que hacer la necrosectomía, ¿sí? Incluso si es antes de la cuarta semana, hay que intentar hacerla igual, porque si el paciente no mejora y sigue con necesidad de inotrópicos y demás, no podemos postergarlo más, ¿no? Pero lo ideal es postergarlo para más allá de la cuarta semana, para que la necrosis se delimite bien y nos permita hacer la necrosectomía con mayor seguridad que al principio, porque la necrosis está más adherida y cuando uno saca un pedazo de necrosis a veces se puede venir incluso con un pedazo de la vena mesentérica o de la esplénica o lesionar algún vaso, ¿no? Esa sería la indicación. Eduardo, una pregunta. ¿La necrosectomía tú la haces en terapia intensiva o trasladas al paciente al quirófano? No, nosotros la hacemos en quirófano y utilizamos radioscopía, porque con el alambre, sobre el alambre colocamos el stent y además nos permite muchas veces posicionarnos y ver por dónde estamos con la cámara para ubicarnos eh, en forma tridimensional, digamos, porque cuando uno va haciendo una necrosectomía, uno mete la cámara y enseguida se encuentra con necrosis, entonces va sacando y va avanzando en base a eso y uno no sabe dónde está parado, digamos, porque la visión que tiene a través del stent es bastante limitada. Entonces, el uso de rayos nos permite ubicarnos para ver cuánto avanzamos con la necrosectomía. El doctor Carlos Batista, quien es parte del capítulo Venezuela de cirugía HPV, también tiene una pregunta. Doctor, excelente su exposición, de verdad. Muchas gracias por darnos todas esas importantes, sobre todo los señalamientos de lo que no debemos hacer y cuáles son los errores más comunes. Voy a tomar una pregunta que está haciendo el doctor Freddy Pereira a través del chat y posteriormente le voy a hacer la mía. La primera pregunta que nos hace el doctor Freddy Pereira, si además de la streptokinasa, ¿qué opinión o experiencia tiene usted en el uso de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, diluida al medio para la irrigación de la necrosis infectada? Bueno, la verdad que ningún trabajo ha demostrado beneficio del uso de antisépticos locales, ya sea solución Dakin o Pervinox más agua oxigenada o incluso antibiótico local sobre los lavados con solución fisiológica. La verdad que lo único que ha demostrado con evidencia científica a la fecha mejorar los resultados son los lavados con streptokinasa en base a los trabajos de Gupta. Ok, y la pregunta mía, que ahora es la otra, es la que le voy a hacer yo. Fíjese, cuando nosotros tenemos pacientes con necrosis sobreinfectada o que hacen el wall of necrosis, pero ya está sobreinfectada, que sabemos que hay que resolver, pero a su vez estos pacientes tienen síndrome de compartimento abdominal. ¿Qué se trata primero? Síndrome compartimental abdominal, cómo lo tratan ustedes y después cómo orientan el abordaje hacia la necrosectomía o qué manejo le harían en este caso simultáneo. Digamos, el escenario que plantea es uno de los peores, ¿no? Porque es necrosis pancreática infectada, ya estamos hablando de más allá de la primera semana, porque es raro que debute el paciente con necrosis infectada. Ahí va a depender un poquito si estamos en la primera semana o si estamos más allá de la cuarta semana y si tiene líquido o no tiene líquido, ¿no? Si tiene ascitis o no tiene ascitis. Porque si el paciente tiene colecciones y tiene líquido, los trabajos han demostrado que drenando en forma percutánea mejora el síndrome compartimental abdominal. Ahora, si el paciente no tiene líquido, que es lo que se puede dar generalmente más allá de la cuarta semana, es que el líquido se vaya reabsorbiendo y quede solamente la necrosis infectada, ahí dudo mucho que el drenaje percutáneo pueda mejorar el síndrome compartimental abdominal y en esos casos quizás sean los indicados para hacer una descompresión abierta, ¿no? del compartimental. Y es clave mejorar el compartimental como primera medida, porque es lo que lo va a terminar descompensando al paciente, ¿no? Después, una vez abierto, hay tiempo para la necrosectomía, digamos, lo que lo lleva al paciente en esa situación a empeorar todos los parámetros es el síndrome compartimental abdominal primero y después la sepsis, ¿no? Que es uno de los escenarios más fatales, ¿no? Doctor, el doctor Freddy Pereira
nos pregunta que si los dos primeros catéteres los coloca bajo control tomográfico, ecográfico o fluoroscopia, ¿cuál es su preferencia? Generalmente colocamos los drenajes guiados por tomografía, salvo excepciones. Por ejemplo, paciente muy inestable hemodinámicamente que no puede ser trasladado a la terapia intensiva. Bueno, en esos casos lo que podemos hacer es colocar una sonda nasogástrica, insuflar el estómago con líquido. Obviamente el paciente tiene que estar ventilado, por supuesto, y ahí guiado por ecografía podemos hacer los drenajes, pero en general lo hacemos guiado por tomografía. Bien, perfecto. Otra pregunta que tenemos en el chat. En caso de encontrarnos de manera incidental en una laparotomía con una pancreatitis, en los cuales vemos focos de esteatonecrosis peritoneal, ¿usted sugiere colocar el drenaje en cavidad, transcavidad para irrigar y drenar de una vez o qué sugeriría usted? Bueno, ahí depende en qué momento de la evolución de la pancreatitis, digamos, se hizo el hallazgo, ¿no? de la necrosis. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si es antes de la cuarta semana, no intentar hacer una necrosectomía, dejar bien drenado el paciente y para después poder trabajar por los drenajes. Ahora, si se encuentra más allá de la cuarta semana, bueno, ahí ya que está el paciente abierto, lo ideal es tratar de completar esa necrosectomía y resolver al paciente con la menor cantidad de procedimientos posible. Sí, bueno, este escenario es por lo general en la emergencia, que se entró con un diagnóstico incierto, son los primeros días de la evolución de la enfermedad. Es lo que vemos que ha sucedido en algunos casos. Entonces es mejor dejar de una vez los drenajes por si la evolución los amerita en un futuro el lavado. No, ahí, digamos, si está en la pancreatitis aguda, o sea que es en la emergencia que el paciente entró con, no sé, 12 horas de evolución de pancreatitis, yo en ese caso no dejaría en ese caso particular. Sí, bueno, no se sabe qué evolución va a tener, si no va a ser... Claro, porque por ahí evoluciona bien y al dejar drenaje lo que hacemos es darle un foco de entrada a los gérmenes, ¿no? Entonces, en ese caso particular, si es una pancreatitis aguda y yo hago el diagnóstico operatorio, por la pancreatitis yo no le dejaría drenajes, sino dejaría drenajes en caso de que la cirugía lo requiera porque tuvieron que hacer alguna conducta o algo, no sé, hubo sangrado o hubo perforación o algo, bueno, ahí dejaría los drenajes, pero profilácticamente por la pancreatitis en esos casos no, porque quizás el paciente después de la cirugía evoluciona como una pancreatitis moderada y en 4 o 5 días está resuelto. Y quizás la presencia de los drenajes puede empeorar abrir un camino para un foco séptico, ¿no? Sí, señor. El doctor Carlos levanta la mano nuevamente. Doctor, experiencia con el uso de streptokinasa, de que el paciente desarrolle algún proceso anafiláctico posterior al uso de streptokinasa, porque algunos colegas aquí en Venezuela, algunos colegas que han utilizado streptokinasa, ellos refieren que puede el paciente presentar un proceso anafiláctico con el uso. Entonces, desearía conocer su opinión sobre este desarrollo de estos procesos adversos con el uso de streptokinasa. La verdad que hasta el momento nosotros no lo hemos tenido, pero sí está descrito en la literatura y puede pasar perfectamente. La otra alternativa es usar el TPA, pero bueno, es más caro, ¿no? Y es menos probable que lo autoricen y que esté disponible. Por ejemplo, yo en el hospital el TPA no lo tengo disponible, sí tengo disponible la streptokinasa, y en el ámbito privado es más difícil que autoricen, porque a veces no nos autorizan la streptokinasa, los seguros médicos, y bueno, el TPA ser más caro todavía es menos factible que lo autoricen, ¿no? Pero esa sería la alternativa. Bien, doctor, otra pregunta en el chat. Al momento de colocar un catéter percutáneo guiado por tomografía para realizar los drenajes, ¿a los cuántos días puede solicitarte un control tomográfico y qué criterios debo tener en cuenta para ya decir, debo retirar los catéteres?
Bueno, es muy buena la pregunta. Nosotros la imagen la hacemos un poco a demanda, ¿no? De acuerdo a la evolución del paciente. Digamos, si el paciente está evolucionando favorablemente, los drenajes vienen con débito ya limpio, digamos, deja de venir líquido purulento y, eh, perdón, deja de venir líquido purulento y el paciente no tiene blancos, no tiene signos de sepsis ni nada, y no era una necrosis compleja, digamos, en cuanto a localización y en cuanto a cantidad, directamente ni hacemos imágenes. De lo contrario, si se da alguna de todas estas situaciones que yo les estoy comentando, en ese caso hacemos una tomografía y generalmente tratamos de esperar una semana para repetir la imagen para ver cómo va evolucionando esa necrosis con los lavados con streptokinasa, ¿no? Sí, Y señor. obviamente si el paciente desmejora, en lugar de mejorar, si el paciente desmejora, obviamente la adelantamos y vemos si no tenemos que poner más drenajes, aumentar el diámetro, etcétera, ¿no? Avanzar en los escalones. Muy bien. ¿Podría ser útil el apoyo de tomografía que de radioscopía cuando estamos haciendo una necrosectomía con stent cubierto y uso de endoscopia? ¿Podría hacerse la cirugía en la sala de tomografía según sea el caso? Sí, la verdad que se podría. Uno tendría que tener todo en los materiales, la torre de endoscopía y demás en el tomógrafo, pero, o al revés. En realidad lo más lógico sería tener el tomógrafo en el quirófano, no un quirófano híbrido, que sería lo más lógico. Pero sí, sería muy útil, porque uno podría hacerle tomografía y ver dónde le queda necrosis e ir avanzando guiado por tomografía. Sería un golazo, eso sería algo muy bueno. Es una buena idea. Muy bien. ¿En qué momento indicaría la colocación de drenajes percutáneos en un paciente que ingrese por guardia con cuadro de pancreatitis aguda severa con alta sospecha de necrosis pancreática infectada? ¿En qué momento, digamos, el paciente que ingresa recién con necrosis? eh, bueno, la verdad que en la primera semana la tasa de infección de la necrosis está por debajo del 17%, ¿no? Digamos, si el paciente recién ingresa con la pancreatitis, yo en ese momento no lo drenaría, ¿no? Si pese al tratamiento instaurado, 72 horas, el paciente con el soporte y todo no mejora, bueno, quizás ahí uno empezaría con un drenaje percutáneo pensando en ese 15-17% de pacientes que pueden estar infectados en la primera semana, ¿no? Obviamente empezando con antibióticos primero, ¿no? Sí, señor. Doctor Eduardo, yo quiero hacer una reflexión en este momento porque a lo largo del recorrido que hemos dado por el país, dando conferencias y escuchando las demás escuelas, hay escuelas que todavía hacen CEPRE a todas las pancreatitis. Yo quisiera que usted, por favor, en esta jornada nos dé su opinión. Ya lo dijo en la clase, pero es una reflexión importante porque tenemos que cambiar ese paradigma que tenemos en ciertos sitios del país donde a todos los pacientes con pancreatitis le hacen CEPRE. Muy buena la reflexión, Alfredo. Eh, ya uno de los primeros trabajos fue el Alejandro Oría, él hizo un estudio randomizado donde demostró no solo que la endoscopía en pancreatitis aguda no tiene beneficios, sino que incluso puede traer más complicaciones. La endoscopía es un procedimiento que tiene unas tasas de mortalidad que rondan el 0,5% en manos experimentadas, o sea, en gente que hace mucho volumen. Y tiene mucha morbilidad asociada también, ¿no? Puede dar sangrado, perforación, incluso puede generar por la papilotomía misma después reflujo duodeno biliar y generar colangitis, puede generar colecistitis también post procedimiento. Entonces, la verdad que la indicación de la CPR hoy en día en pancreatitis aguda es cuando hay sospecha de colangitis asociada, ¿sí? O paciente que tiene colestasis severa, es decir, valores altos de bilirrubina o que van en ascenso porque sabemos que, bueno, los niveles muy altos de bilirrubina también son deleterios, ¿no? Generan cardiotoxicidad, nefrotoxicidad, etcétera. Así que esas son las únicas dos indicaciones.
hay más trabajos, no solamente el de Alejandro Oría, hay otros trabajos también prospectivos randomizados y algunos metaanálisis con respecto a eso, y el consenso el consenso internacional es basado en evidencia, es que les estoy comentando, que es solo hacer en aquellos pacientes que tengan asociado colangitis o ictericia severa, ¿no? Vamos a dar por finalizada la discusión. El doctor Mauro pide la palabra para una despedida y palabras finales. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos tu tiempo importante y compartir estas definiciones para el manejo de la pancreatitis severa. Yo tengo una última pregunta que no la pude hacer antes. ¿Tienes alguna diferencia entre el manejo y la observación del paciente usando tomografía o usando resonancia magnética? ¿Hay diferencia? ¿Cuál te gusta más? Es muy buena la pregunta. La verdad que me gusta más la tomografía, pero eso no está bien, no debería gustarme más la tomografía. Los cirujanos nos sentimos más cómodos con la tomografía porque es más anatómica, uno la ve más bonito, todo bien definido, no tenemos que sabernos 20.000 tipos de métodos, que si es T2, T1, difusión, fiesta, y todos los nombres que le ponen los radiólogos a todos los tiempos de la resonancia, pero la realidad es que estamos tratando de virar hacia, en la medida de lo posible, hacer seguimiento con resonancia cuando se puede en estos pacientes, por la gran cantidad de tomografías que se llevan los pacientes con pancreatitis. Hemos tenido pacientes con 11 tomografías, 12 tomografías en el transcurso de la pancreatitis, y eso es mucho, ¿no? Eso es mucha radiación y uno tiene que cuidarla. Así que en la medida que puede empezar a acostumbrarse a ver la resonancia en pancreatitis, y si uno trabaja, bueno, con los radiólogos, apoyarnos en ellos para que nos den una mano para identificar dónde están los drenajes, que quizás es lo más difícil de la resonancia, es ver dónde están los drenajes, porque el líquido de la necrosis uno ya aprendió a identificarla en la reso, pero quizás los drenajes, ver dónde están, la anatomía es lo que genera un poco más de confusión, pero sí estamos tratando de virar hacia eso, hacia el uso más de resonancia en los controles que con tomografía. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía, quiero agradecerle al doctor Eduardo por habernos dado parte de su tiempo y particularmente en la situación de salud que se encuentra. Para nosotros es sumamente significativo que de alguna manera se haya tomado el tiempo a pesar de estar convaleciente, y le queremos agradecer en nombre de todos que esté con nosotros el día de hoy. Al resto de los miembros de la sección de hepatobiliar, el doctor Alfredo, el doctor Carlos Batista, de verdad que agradecidos por haber organizado este encuentro virtual, que ojalá en algún momento sea presencial, con el doctor Eduardo en alguna oportunidad próxima a través de la Sociedad de Cirugía. Y yo, antes de despedirme, quiero proyectarles rápidamente lo que va a ser nuestra próxima actividad en línea de la Sociedad Venezolana de Cirugía, que va a ser ya para el mes de enero. Allí la tienen, le toca a la sección de cirugía bariátrica y metabólica, y se va a llamar Cómo construir un cirujano bariátrico, y va a estar a cargo del doctor Pedro Monsalve Trejo. Los quiero invitar para el día 27 de enero para el reinicio de actividades académicas de la sociedad en línea, y bueno, de verdad que muy, muy agradable la actividad. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos en enero. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos.